Diseño de puestos de trabajo. Se puede definir como puesto de trabajo al conjunto de tareas que ejecuta una persona dentro de una empresa, empleando unas técnicas, métodos o medios específicos, pero que, a su vez, se mantienen determinados por dicha empresa donde se lleva a cabo su actividad. Cada puesto de trabajo se compone básicamente de tres elementos principales: tareas, obligaciones y responsabilidades. Las tareas son las funciones básicas que componen el día a día del trabajador. Las obligaciones son los conjuntos de tareas que constituyen actividades completas, relevantes y significativas. Las responsabilidades son los conjuntos de obligaciones que describen e identifican la razón de ser del propio puesto de trabajo. Por lo tanto, se puede plantear una relación existente entre los objetivos propuestos por la empresa y la necesidad de creación de los diferentes puestos de trabajo. Es decir, cómo se conciben los puestos partiendo de las necesidades de cumplir con los objetivos fijados o analizados. Análisis de los puestos de trabajo. Se trata de un proceso sistémico de recogida de información con el objetivo de tomar decisiones relativas al puesto de trabajo o a la descripción del puesto de trabajo, identificando para ello las obligaciones, responsabilidades y tareas de cada puesto para chequear si en realidad están acorde a la realidad, lo que está escrito en el papel versus lo que el trabajador en realidad lleva a cabo en su puesto de trabajo. Esto resulta necesario realizarse como un análisis de los puestos de trabajo derivado de situaciones que pueden surgir como la siguiente. Bueno, de pronto pueden haber modificación de puestos existentes. Pueden haber aparición de nuevos puestos de trabajo. Puede aumentar la complejidad de un puesto de trabajo actual. O se puede cambiar la manera de desempeñar las funciones. A continuación se muestran gráficamente una guía práctica a seguir para llevar a cabo un análisis de un puesto de trabajo en la que se estudian aspectos tales como la experiencia y formación necesaria, las responsabilidades que implica el puesto de trabajo, los requisitos a cumplir para poder estar en ese puesto de trabajo, los recursos usados, la descripción de las tareas a realizar y los factores ambientales. ¿Qué podemos ahorita nosotros analizar de esto que acabo de decir? Bueno, supónganse que están analizando un puesto de trabajo y que, bueno, en el papel dice que la experiencia y la formación necesaria deben de ser, qué sé yo, de 7 años en puestos similares de trabajo en otra empresa. Ya de ahí ya se filtra un montón de gente. Y que tiene que tener un grado académico de formación de maestría para arriba. Y resulta que la persona que ha venido fungiendo en ese puesto de trabajo durante todo el tiempo eh, a priori de, del análisis de este puesto es una persona que no había trabajado en su vida antes de trabajar en esta empresa, o sea, no tenía experiencia y tiene un grado académico de licenciatura. Sin embargo, en sus evaluaciones del desempeño se ha portado a la altura y es uno de los candidatos para promocionar dentro de la jerarquía
de la organización y por eso es que se está revisando su ficha ocupacional o su descripción de puesto de trabajo. Entonces, ahí es donde la organización de pronto revisa y rectifica muchas cosas que de pronto no tenían sentido. Ya, ahora, no, tampoco todo es color de rosa. Podría ser que esta es una persona súper especial que dio bola en su trabajo, que se portó muy eficiente durante todos estos años, pero que los requerimientos del puesto en cuanto a la experiencia y la formación necesaria no se pueden poner en riesgo apostando a que vaya a volver a salir otro genio, pues. Entonces, una de cal y una de arena, ¿verdad? Por eso es que se llama evaluación o análisis de los puestos de trabajo. Y así sucesivamente. También se revisan las responsabilidades que implica el puesto, si en realidad amerita que tenga tantas responsabilidades o de pronto, o lo contrario, si de pronto esta persona se echó encima responsabilidades que no le tocaban y que de pronto las manejó bien. Entonces habría que revisar si se van a incluir o si se van a quitar de la descripción del puesto o de la ficha ocupacional. Qué sé yo, recursos usados. De pronto esto también hay que vivirlo actualizando, ¿verdad? Porque si dentro de estos recursos usados tenemos paquetes de software, tenemos eh, aparatos que tienen que ver con la tecnología de la información y la comunicación, eh, que viven modernizándose y cambiando, pues de pronto también habría que especificar, ¿verdad? O actualizar esa parte de la ficha, o de pronto también, siendo algo que está cambiando todos los días, eh, con la velocidad de los cambios tecnológicos, pues de pronto dejarlo más abierto o más genérico y no ser tan específicos para no tener que estar cambiando la ficha ocupacional también a cada rato. Ojo, ¿verdad? La flexibilidad es deseable, pero también hay un límite. No puedes estar cambiando todos los días la descripción de un puesto de trabajo. Y así sucesivamente. Entonces de eso se trata de lo que estamos hablando pues aquí. La descripción del puesto de trabajo o la ficha ocupacional es la síntesis de toda la información que se ha adquirido durante el proceso de análisis de puestos de trabajo. Por lo tanto, será el resultado de dicho análisis. Ojo, ¿verdad? Cuando una empresa es nueva, este análisis se puede realizar comparando puestos de trabajo parecidos en otras empresas o en empresas afines. Ya. Eh, ¿Qué cosa es primero, el pollo o el huevo? Ya, aquí entonces no se sabe, ¿verdad? Nadie inventó la primera ficha ocupacional. Siempre, ¿verdad? Está basada en una experiencia a priori. Ahora, si a la empresa tiene varios años de estar funcionando, pues por supuesto que se va a tomar como base de comparación o base de análisis, pues la ficha existente que se ha estado usando durante todo este tiempo y siempre la idea es mejorarla, actualizarla, aterrizarla. Esta ficha consiste en un documento cuya finalidad es identificar claramente y definir todas y cada una de las responsabilidades, obligaciones, tareas y condiciones que caracterizan al puesto estudiado. Dicho documento puede concebirse de dos modos, en función del tipo de trabajo u organización. Por un lado, se dan las descripciones específicas del puesto de trabajo y por otro, las descripciones generales del puesto de trabajo. Y en el primer caso, pues la descripción específica del puesto de trabajo va a indicar detalladamente todas las obligaciones, tareas y responsabilidades asociadas al puesto en cuestión. Se ajusta a una estructura jerárquica,
¿verdad? Una estructura organizacional que vamos a ver más adelante, en la que cada nivel tiene una función concreta propia dentro del organigrama de la compañía. Vamos a hablar de los organigramas después, más adelante. Ahora, en cuanto a la descripción general del puesto, es la que documenta únicamente las obligaciones y responsabilidades más genéricas del puesto estudiado, asociada con líneas estratégicas del flujo de trabajo tales como innovación y flexibilidad. Se ajusta a una estructura plana en la que es difícil localizar los límites de responsabilidad y funcionales de cada puesto o áreas dentro del organigrama de la empresa. Las fichas ocupacionales o descripciones de puestos de trabajo se componen de 4 elementos indispensables y de gran importancia que se pasan a detallar. Información identificativa, situada habitualmente en la parte superior del documento, y en ella se indica el nombre del puesto, el lugar del mismo dentro de la compañía, la fuente de información con la que se elaboró el análisis de puesto y autor del mismo, las fechas de elaboración y verificación de los análisis. Acuérdense que van a haber versión 1, versión 2, versión 2.0, qué sé yo. Entonces, eso tiene que estar claro, el historial, y el analista de puesto tiene que ser capaz también de poder encontrar archivados en los archivos históricos las primeras versiones de esta descripción de puesto. O sea que todo tiene que estar en orden y sistematizado. Las consideraciones económicas, tales como si el puesto está exento o sujeto al pago de horas extraordinarias. Un resumen del puesto en un parrafito es una pequeña síntesis introductoria relativa a las obligaciones, responsabilidades o tareas asociadas al puesto. También aquí se puede indicar el lugar que va a ocupar dentro de la jerarquía organizativa de la empresa. Obligaciones y responsabilidades. En este tercer elemento de la descripción se trata de indicar las motivaciones y metodologías según las cuales se llevan a cabo las responsabilidades expuestas anteriormente. En definitiva, en este apartado se ha de dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que se ha de hacer en el puesto? ¿Por qué se lleva a cabo? ¿Cómo y con qué herramientas se realiza el trabajo? ¿Dónde se ejecuta el trabajo? En la última parte de la descripción del puesto de trabajo o ficha ocupacional, tenemos la sección de especificaciones y cualificación exigida por el puesto. En este último elemento se deben de exponer claramente las características necesarias que se le han de exigir al trabajador para llevar a cabo únicamente las tareas asociadas al puesto en concreto. Información y etapas para el análisis y descripción de puestos. Las organizaciones usan diversos métodos para recopilar toda la información que necesitan para la realización del análisis y la descripción de los puestos de trabajo o la mejora de las fichas ocupacionales. Ya, esta es una rama completamente eh, existente dentro de una organización, y hay gente que constantemente están realizando actualización, modernización eh, y mejora de las fichas ocupacionales. O sea, son documentos que constantemente están siendo revisados y mejorados. Los métodos más comunes de fuentes de información son los siguientes: entrevistas, observación, cuestionarios, diarios, bitácora
y grupos de expertos. Entonces vamos a comenzar por las entrevistas. La persona que realiza la entrevista normalmente es un integrante del Departamento de Recursos Humanos. No necesariamente, ¿verdad? Podría ser uno de ustedes. Y obtiene de manera directa la información, ya que requiere hacerle preguntas al ocupante del puesto y muchas veces a su jefe inmediato también. Entonces aquí es donde le preguntas, mira, y aquí en la ficha hay 9 funciones. Te las voy a leer. Bam, 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 bam. Eh, ¿Hay alguna que haga falta que vos realices? Entonces ahí viene, sí, fíjate que yo realizo una función tal y tal y tal y tal y otra función tal y tal y tal. Además, te dice la segunda función que mencionaste, esa en mi vida me ha tocado realizarla. Entonces ya desde ahí, ¿verdad? El entrevistador tiene elementos para revisar, ¿verdad? Y mejorar ese documento eh, en cuanto a que, bueno, pues hay que agregar las dos nuevas y quitar la que no existe. De pronto también averiguar quién es el que hace esa tarea o si es una tarea que ya se volvió obsoleta con con el paso del tiempo. Después tenemos la observación. En este caso, el analista se ha tenido que documentar antes acerca del puesto de trabajo y se sienta a observar al ocupante del puesto a la vez que registra sus características. Cuestionario, dijimos, bueno, el trabajador de un puesto específico contesta una serie de preguntas acerca de sus habilidades, conocimientos, obligaciones, responsabilidades, etcétera, ¿verdad? Diario, bitácoras. La empresa manda a determinados empleados para llevar un registro de manera regular acerca de sus tareas diarias y la cantidad de tiempo que le dedica. Este método suele durar temporadas largas. Ya, aquí podríamos incluir también que el investigador o el que está mejorando, ¿verdad? La ficha ocupacional, eh, de pronto puede también encontrar archivos históricos de evaluaciones del desempeño de ese puesto en el que automáticamente tienen que estar incluidas la evaluación de cada una de las eh, tareas o funciones que dice la ficha ocupacional y también eso sirve de evidencia documental, aparte de la entrevista y de la observación, de la realización o no de funciones obsoletas o funciones nuevas, ya como tal vez se habían mencionado en la entrevista. Entonces sirve para triangular la información, ¿verdad? Eh, Grupos de expertos, proceso similar al de la entrevista, pero a las personas que participan son un grupo de especialistas de los puestos de trabajos a analizar. Se suele utilizar para la descripción de puestos de trabajo nuevos. Ahora vamos a ver el siguiente tema, 3.2, que es integración del personal desde el enfoque sistémico. ¿Qué cosa es la integración? Bueno, llegan a un trabajo ustedes, bueno, los contratan, les dicen el viernes que fueron en la entrevista, preséntese el lunes al Departamento de Recursos Humanos. Entonces ustedes llegan bien arregladitos, emocionados, con muchas expectativas en su primer día de trabajo, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya están adentro de la organización, dentro de la empresa. ¿Qué pasa? ¿Qué debería de hacer la empresa? Ya, ¿a qué está obligada la empresa? Y esto depende del tamaño también, ¿verdad? Si es una empresa familiar, es un restaurante, pues obviamente la bienvenida va a ser de orden más personal y menos técnica. Ya, de pronto no van a observar un montón de cosas de las que vamos a hablar aquí. Pero entre más grande sea la empresa, más obligada está de que este proceso de la integración sea formal,
tecnificado, estandarizado, ¿verdad? Y bueno, hasta cierto punto legalmente viable. Entonces vamos a ver. Luego de participar en el proceso de selección con los mandos de línea, se vuelve prioritario para el Departamento de Recursos Humanos facilitar a las personas recién incorporadas una rápida integración a la empresa que lo está acogiendo desde el primer momento para que puedan situarse rápidamente en su puesto de trabajo en el departamento y en la organización. Para cumplir este objetivo, debemos de diseñar, o los departamentos de recursos humanos deben de diseñar un plan de acogida o también llamado de inducción. El objetivo primordial es ayudar a los trabajadores recién incorporados a adquirir los conocimientos necesarios para adaptarse a su nuevo puesto de trabajo, minimizando el impacto emocional que sentimos ante lo desconocido y facilitando el flujo de conocimientos a fin de volcarlos en el proyecto. Para ser más concretos, podemos distinguir entonces tres fases en este proceso: acogida, orientación, entrenamiento en el puesto de trabajo. Son tres. Con la acogida, pues buscamos alentar e impulsar la motivación de los recién llegados. El responsable directo y acompañado por alguien de recursos humanos debe recibir al nuevo empleado para informarle las acciones a seguir en el plan de integración. Posteriormente, le debemos presentar a sus nuevos compañeros de trabajo, tanto de su departamento como cualquier otra persona que deberá relacionarse para poder sacar adelante sus funciones. En ocasiones aquí se olvida de informar aspectos muy básicos, pero que no dejan de ser importantes en la organización diaria, como son las normas internas, los horarios, procedimientos, instalaciones, servicios disponibles, etcétera. En la orientación, de ser posible, y si el tamaño de la empresa lo permite, o si es un proceso de incorporación de varias personas, es necesario diseñar un curso de formación donde se conozca en profundidad a la empresa, su cultura, su historia, sus valores, la misión, la estrategia, las áreas de negocio, la visión, etcétera. En esta parte es muy favorable que los responsables de áreas claves de la empresa participen en este proceso, ya que puede ser una de las pocas posibilidades que se conozcan cara a cara. Es muy positivo ponerle rostro a las personas que son responsables de la organización, con las que tendremos múltiples contactos por otro tipo de medios de comunicación. Y este es el momento de hacerlo. Entrenamiento en el puesto de trabajo. Luego de dar estos primeros pasos, todos aquellos cargados de teoría, es acertado rematar este proceso mediante un entrenamiento en el puesto. Es decir, si la persona es un comercial, pues que pueda realizar visitas con una persona veterana en el puesto. Si trabaja en otra ciudad, puede estar unos días en una sucursal dentro del área que más tarde va a desempeñar. Aquí lo que se trata es que se garantice la adecuación, la adecuada, comprensión de los objetivos y funciones asignados. Ver qué tipo de acciones de refuerzo puede necesitar en el aspecto formativo y establecer un objetivo a cumplir durante las primeras semanas. Es importante saber que poco a poco y en el lapso establecido podremos abarcar con éxito
todas las funciones que el nuevo puesto requiere. Esta seguridad personal redundará en beneficios para la organización y aportará la reducción de la curva de aprendizaje, además de minimizar el fracaso. En definitiva, es un tiempo muy bien invertido, que siempre nos dará un saldo positivo, ya que las relaciones humanas son un fino tejido que mueve a nuestras organizaciones y no conocer por qué canales van las cosas implicará un aprendizaje mucho más costoso y menos efectivo. Uno de los aspectos importantes durante la integración del personal que queda implícito y que de pronto no está escrito en ningún lado y que al nuevo trabajador le toca ir descubriendo día a día, es lo que se llama cultura organizacional. Y ojo, no debe confundirse con clima organizacional. Este es cultura organizacional. Bueno, ¿qué es? ¿Y por qué es importante que hablemos de ella? Se entiende como cultura organizacional a las creencias, valores, hábitos, tradiciones, actitudes y experiencias de una organización que no necesariamente están escritos en ningún lado. Son parte de las personas y de los comportamientos. Debido a que toda organización se constituye de personas, esta cultura está formada por los diferentes valores individuales que hacen un todo organizacional. Sin embargo, la cultura organizacional no es simplemente la sumatoria de las individualidades. Por el contrario, la cultura organizacional es previa a los individuos. Esto quiere decir que toda cultura organizacional forma sus bases para luego adaptarse al personal, que son los empleados, quienes constituirán dicha cultura organizacional. También suele definirse como el conjunto de normas y valores que las personas tienen en el interior de una determinada organización. La finalidad de la cultura organizacional es controlar el modo en que las personas interactúan entre ellas y con el exterior para relacionarse. Es como la identidad, es como el sello comercial, es como nos ven desde afuera otra empresa. La cultura organizacional es, en síntesis, la psicología de una empresa. En otras palabras, es el núcleo humano de la empresa, la sumatoria de los comportamientos de sus empleados. Es la imagen que brinda dicha organización a la sociedad en la que está inserta. Es el proceso de selección de sus empleados y de sus proveedores también. La cultura organizacional guía el rumbo de la empresa, ya que ésta orienta la forma en la que cada empresa u organización debe conducirse. También direcciona el trato para con sus empleados, clientes y la sociedad en general. Todo empleado busca identificarse con cierta cultura organizacional. De ahí que la importancia en relación a estos radica en una adecuada identificación de valores, creencias, hábitos, normas y costumbres entre los empleados y la cultura organizacional. Con respecto a la sociedad en la cual esta empresa está inserta, la cultura organizacional sirve como un portavoz del modo en que esta empresa se relaciona con la sociedad, es decir, su imagen, la forma en que cuida o no el medio ambiente, su interés por el entorno de la misma, su influencia y participación en las actividades barriales, etc.
Pensemos en dos empresas completamente diferentes. Aquí es bien fácil en este país. Pensemos en una empresa privada y en una empresa del Estado. Y piensen en la cultura organizacional de cada una de ellas y cómo esta cultura rige el comportamiento de las personas que a su vez retroalimentan esta cultura y la enriquecen en un ciclo que nunca termina. No es lo mismo, ¿verdad? La cultura organizacional de una empresa privada que de una empresa estatal, un ministerio, una oficina del Estado, ¿ya? A diferencia de una empresa privada, una oficina de consultoría, etcétera. Piensen en eso y vamos a diseñar una tarea para que todos esos pensamientos los pongan por escrito. La estructura organizacional de una empresa es un modelo jerárquico, parecido a un árbol en la que se usan relaciones padre e hijo. La empresa usa esto para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones, responsabilidades y otras, y establece objetivos, creando procesos y definiendo protocolos y diseñando estrategias de mejoramiento. Para que un organigrama o estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa. Y cuando hablamos de orden, nos referimos a identificar y clasificar todas las actividades de la organización, agrupando estas actividades en divisiones, áreas, departamentos, direcciones, programas, oficinas, unidades, etcétera. Se asigna a cada división o a cada departamento una autoridad que asigna tareas y que motiva, supervisa, toma decisiones y da seguimiento a la realización de los objetivos de esa unidad organizacional. También nos referimos a coordinar vertical y horizontalmente dentro de la estructura a las personas para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se va a regir por la estructura definida en cada división, departamento, dirección, programa, oficina, unidad o como sea que les llamen, y sus miembros van a ser quienes coordinarán la ejecución de las diferentes actividades y tareas relacionándose de manera colaborativa. Y esto se va a realizar de gerente a empleado, de gerente con gerente o de empleados con empleados.
Y cabe señalar aquí, ¿verdad?, que esto pueden ser empleados con empleados dentro de la misma unidad organizacional de la estructura, o pueden ser con un empleado de otra unidad organizacional, a lo que nos referimos como trabajo colaborativo. Para que un organigrama o estructura organizacional cumpla con su propósito, debe definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada talento humano dentro de cada unidad organizacional, dentro de la estructura organizacional de la empresa. Todo esto de lo que estamos hablando se representa en un diagrama organizacional llamado organigrama. Este organigrama debe ser considerado un recurso metodológico, ya que es el único modo de hacer tangible a la empresa. El organigrama es una herramienta permanente de análisis del funcionamiento de la empresa, y su carácter de representación gráfica se expresa porque nos permite visualizar las relaciones de jerarquía y coordinación entre las áreas. También, hablando de su papel como herramienta de análisis, se puede decir que el organigrama es la base de las normativas, ya que también representa los grupos organizados. El organigrama inclusive tiene una base legal, ya que desde la constitución de la empresa se debe establecer cuántos órganos, cuántas áreas, cuántas divisiones, cuántas unidades organizacionales van a operar, y también se visualiza la ubicación de los puestos y quién le reporta a quién y quién es jefe de quién. El organigrama debe presentarse de forma clara y directa. En él se deberá poder ver con exactitud la estructura jerárquica de la empresa. El organigrama debe presentar de forma clara y directa los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. Esa es la cadena de mando. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y de su dimensión. Por eso, para una correcta planificación, haciendo la conexión con la unidad anterior, la planificación de los recursos humanos, es esencial desarrollar organigramas que promuevan la comunicación efectiva y la interacción entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas, y una correcta estructura mejora la operación y la productividad a través del orden, el control y la coordinación. Ahora identifiquemos los diferentes tipos de estructuras organizacionales según su presentación. Este que ven aquí es el organigrama vertical. Esta es la manera más común de presentar todas las unidades organizacionales en un sentido descendente, o sea, de arriba hacia abajo verticalmente. Ahora imaginemos que le damos de la diapositiva anterior una vuelta de 90 grados en contra de las manecillas del reloj,
y vamos a tener automáticamente el organigrama horizontal. Cabe señalar que esto de los organigramas verticales u horizontales está en función simplemente de la optimización del espacio a donde van a ser presentados. También aquí les presento una combinación de vertical con horizontal. Ahora, otra manera de clasificar. Identifiquemos los diferentes tipos de estructuras organizacionales según su estructura. Una organización en línea se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y quien tiene la responsabilidad de mando es una sola persona. Señor con barba ahí. El jefe superior asigna el trabajo a través de los subordinados, quienes a su vez le reportan solo a él. Esto, o sea, por sentido común, como ya deben de estar ustedes pensando, es típico de las pequeñas empresas. Ahora, una organización funcional, ya, o sea, una empresa ya más grande, que se puede dar el lujo de ser funcional, está compuesta por diversos gerentes, los cuales están especializados en diferentes tareas. Este tipo de estructura es contraria al principio de administración de unidad de mando si lo vemos de una manera global, o sea, como la organización. Ya. Sin embargo, pues si cada unidad organizacional tiene un solo jefe, pues el principio de unidad de mando se cumpliría desde esa perspectiva. Principio de administración de empresas, ¿se acuerdan? Este tipo de organización funcional permite asignar funciones a cada subordinado agrupados según los distintos campos de acción. Tenemos gerente de mercancía, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de personal. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y que da seguimiento a la ejecución de estas. Por último, se tiene al gerente general, ahí arriba, quien es el que coordina todas las funciones y responsabilidades a favor de los objetivos de la organización, de la misión y de la visión de la organización. Conceptos que vimos en la parte de planificación de los recursos humanos. Ahora, hay un tipo de organización, staff, que se caracteriza por estar orientada hacia adentro para asesorar a los demás órganos, ya sean de línea, ¿verdad? O de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicio especializado. Y tenemos un ejemplo del asesor jurídico, ¿verdad? O del consultor del director. Esto es típico con los abogados. Ya. Esto está también relacionado con la subcontratación de servicios externos. También tenemos un tipo de organización que es organización en comité,
que consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas colegiado que se reúnen y toman decisiones en conjunto cada cierto tiempo. También está lo que es la organización matricial, que son típicas de las universidades y de los centros de investigación. Consiste en la organización de los talentos humanos de forma temporal cuando surgen diferentes proyectos que se realizan. El resultado es equipos de personas de diferentes unidades de la organización, unidades organizacionales de la organización, con un objetivo en común temporal que es el proyecto en cuestión. Una vez que se termina, dejan de existir con la conclusión del mismo. Ahí tenemos el ejemplo del director del proyecto A, que tiene su equipo, el grupo de diseño, unidad de fabricación, centro de compra y grupo de contratos. Pero cada uno de ellos tiene un jefe, director de ingeniería, director de fabricación, director de compras y director de administración. Entonces, por eso es que es matricial. Y aquí sí se viola totalmente el principio de unidad de mando. De acuerdo a la estructura básica de esta imagen, el trabajo interno de esta empresa, por lo general, está centrado en las labores que cumplen las áreas de operaciones y comercial, y que la estructura básica denomina órganos de línea. ¿Por qué? Porque en ellos se ejecutan las actividades directas al producto. Luego, para que estas áreas de línea o estos órganos de línea puedan trabajar, requieren de otros órganos o de otras áreas que les entreguen básicamente recursos como dinero o materiales. Estos órganos son denominados órganos de apoyo. Ahora, tener en cuenta que la clasificación de área, ya sea de línea o de apoyo, se establece de acuerdo al tipo de negocio. Por ejemplo, el área de compras de un banco es un órgano de apoyo. En cambio, el área de compras de una distribuidora de productos es un órgano de línea, ya que la actividad central de la distribuidora es revender y no prestarse servicios. Luego, las actividades de toda la área indistintivamente deben ser controladas por órganos de control o áreas de control. Seguidamente, toda empresa depende de asesores que brindan sus conocimientos en el apoyo para la toma de decisiones asociadas al avance de la empresa o a resolver aquellos problemas que no pueden ser resueltos por los órganos de línea o los órganos de apoyo. Estos son denominados áreas asesoras. Lo pueden ver en el diagrama. Y por último, ¿verdad? En la punta del triángulo tenemos el órgano de decisión, que tiene como rol principal el dirigir la empresa, y la característica de toma de decisión se refiere a que la empresa avance en el tiempo, subsista. En esta diapositiva se presentan los órganos o áreas de los que estábamos hablando de acuerdo con la estructura básica, donde se pueden ver de manera tenue, a manera de fondo, ¿verdad?, en congruencia con la diapositiva anterior. Y tenemos, ¿verdad?, el órgano de decisión, los órganos de control, órganos asesores y órganos ejecutivos centrales de línea. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, donde tenemos en la parte de arriba una junta directiva y un gerente general.
una gerencia general. Esos son órganos de dirección. Tenemos asistencia de la gerencia, asesoría legal, esos son órganos asesores. Tenemos el área de control interno o auditoría, esos son órganos de control. Después tenemos gerencia de administración y finanzas, gerencia de recursos humanos y gerencia de sistemas. También tenemos gerencia de desarrollo de negocio. Esas 4 áreas son órganos de apoyo. Y después tenemos la gerencia de operaciones, que tiene bajo su subordinación la subgerencia logística de entrada, la subgerencia de producción, la subgerencia logística de salida y la gerencia comercial, que tiene a su cargo la subgerencia de marketing y la subgerencia de venta. Todas estas últimas son órganos de línea. Es muy importante diferenciar órganos de línea con órganos de apoyo. Pero el verdadero éxito de la estructura organizacional depende del giro del negocio, del tamaño de la empresa, de la tecnología y del entorno, ¿verdad? Que pueden ser, según su naturaleza, una empresa productiva que transforma materias primas en productos terminados, una empresa de reventa, ¿verdad? Que solamente vende lo que producen las otras empresas, y una empresa proveedora de servicios. Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre el organigrama y sus diferentes tipos. Un organigrama es una representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa, que muestra las distintas unidades organizativas y las relaciones que existen entre ellas, comprendiendo rápidamente y a simple vista las relaciones y dependencias jerárquicas que existen entre los distintos departamentos y grupos de actividades de la empresa. El organigrama, por tanto, esquematiza la estructura de la empresa, cumpliendo de esta forma una función informativa tanto para los trabajadores de la propia empresa como para las personas y entidades externas que tienen un cierto interés en la compañía. Por tanto, cuenta con 2 funciones principales. Por un lado, sirven para comunicar a los distintos integrantes de la empresa su posición dentro de ella y sus relaciones de dependencia. Por otro lado, es útil como carta de presentación ante el exterior, ya que sirve para que entidades o personas ajenas a la empresa descubran a las personas encargadas en cada ámbito de la organización. Eso sí, para cumplir con esas 2 funciones, un organigrama debe reunir 3 requisitos imprescindibles. Número 1. Exactitud. Debe reflejar fielmente y sin errores la estructura de la organización que representa. Número 2. Actualización. Como las organizaciones cambian a lo largo del tiempo, el organigrama debe actualizarse periódicamente para recoger los últimos cambios de la estructura de la empresa. Número 3. Claridad y sencillez. Tiene que ser fácilmente comprensible por las personas que lo van a utilizar. En la actualidad, hay numerosos esquemas que pueden llevar a cabo las empresas para elaborar un organigrama. Ahora bien, como cada empresa es un mundo, se deben conocer los tipos de organigramas que existen, su clasificación y las características que tienen cada uno para ver cuál se adapta mejor a la situación o intención de la empresa. Antes de ver los diferentes tipos de organigramas que existen, hagamos un pequeño repaso de las principales características de un organigrama. Número 1. Representa la estructura organizacional de una empresa. Número 2. Muestra los distintos niveles de autoridad y jerarquía que existen dentro de una organización. Número 3. Las diferentes divisiones están unidas por flechas direccionales. Número 4. Ayuda a comprender la comunicación dentro de una organización. Número 5. Hace hincapié en la organización formal de la empresa dejando de lado la organización informal. Ahora sí, vistas las características, los organigramas pueden ser clasificados en función de diversos criterios, como pueden ser tipos de organigramas por su finalidad. En este caso, el objetivo es conocer la finalidad que persigue la empresa con la elaboración del organigrama,
Sabiendo qué queremos representar, podremos elegir el más adecuado. Número 1. El organigrama analítico. El fin es conocer los procesos de la empresa. Normalmente se representa por una serie de cuadros conectados por flechas que indican la dirección a seguir. Por ejemplo, un proceso de compras estaría formado por un cuadro de recepción en almacén, otro de gestión de albarán, gestión de facturas y pago de estas al vencimiento. Al fin y al cabo, se estudian aquellos aspectos relacionados con el comportamiento organizacional, por lo que se dirige exclusivamente a personas que poseen los conocimientos necesarios. Número 2. Organigrama informativo. En este caso se busca ofrecer información organizacional a personas externas a la empresa. Este tipo de organigrama es muy habitual encontrarlo en la página web de una compañía grande. Deben ser visualmente sencillos, ya que su principal finalidad es enseñar al exterior los diferentes puestos de trabajo de la compañía. Número 4. Organigrama formal. Representa el modelo de funcionamiento planificado de una empresa y requieren de aprobación previa. Es decir, un organigrama será considerado organigrama formal cuando haya sido aprobado por la dirección de la empresa. Número 4. Organigrama informal. En este caso es el contrario al organigrama formal. Es decir, un organigrama será considerado informal cuando no haya sido aprobado por la dirección de la empresa. Tipos de organigrama según su organización. Dependiendo de la organización de la empresa podemos distinguir 3 tipos. Número 1. Organigrama jerárquico. Este es el más común y es perfecto para empresas que buscan una estructura de control o de poder en forma de pirámide, es decir, de arriba abajo. Este diseño va a facilitar la comunicación entre superior y subordinado. Sin embargo, cuenta con el inconveniente de ser más rígido a la hora de definir las funciones de cada trabajador. Número 2. Organigrama matricial. Esta estructura va a combinar distribuciones verticales y horizontales, creando de esta manera relaciones entre departamentos diferentes. Por un lado, los puestos de trabajo y departamentos se dividen según las funciones que realizan, y por otro lado se encuentran las divisiones de la organización. Su capacidad de incluir estas relaciones interdepartamentales hace que sea un tipo de organigrama muy positivo para el desarrollo de proyectos conjuntos. No obstante, también puede llegar a generar confusión a la hora de gestionar responsabilidades. Número 3. Organigrama plano. Esta estructura no cuenta con niveles de medios de gestión, es decir, desaparecen los cargos de mando intermedios, dejando solo 2 roles dentro de la empresa, los directivos y los empleados. Supone una relación mucho más directa, proporcionando una mayor autonomía a los trabajadores. Tipos de organigramas por la forma de presentación. En este caso se clasifican en función de cómo se representan. Los más relevantes serían: organigrama vertical. En él se representan las partes de arriba hacia abajo y de forma jerárquica. De esta forma, aquellos con mayor autoridad, es decir, los miembros que conforman la dirección de la empresa, estarán en la cima del organigrama. Número 2. Organigrama horizontal. En estos casos, no se busca mostrar la autoridad de la persona, sino las relaciones que existen entre ellas. Por eso se representan de izquierda a derecha, lo que provoca que todos tengan el mismo nivel jerárquico. Número 3. Organigrama mixto. El organigrama mixto es una mezcla del organigrama horizontal y vertical. Parte de un área principal que actúa como líder de la empresa y se despliega de arriba hacia abajo con las diferentes áreas. De forma horizontal se despliegan los departamentos que componen cada área. Este tipo de organigrama es común en organizaciones de gran tamaño, con elevado número de empleados y divisiones. Número 4. Organigrama circular. En él se representan las partes por medio de círculos concéntricos. En el centro se colocará la dirección general y a su alrededor las diferentes direcciones funcionales. Esto facilita una visión global y sencilla de la empresa. Número 5. Organigrama de bloque. Similar al organigrama vertical, pero con la diferencia de que la representación se lleva a cabo a través de bloques, conformando un gráfico con forma de pirámide. Número 6. Organigrama escalar. Se utilizan las sangrías para señalar la autoridad. Cuanto mayor es la sangría, menor es la autoridad de ese cargo. Tipos de organigramas por su naturaleza. Este criterio hace referencia a la organización de la cual emana. Conforme a este se pueden distinguir 3 tipos. Número 1. Microadministrativos. Son aquellos que poseen la visión general de una sola empresa. Número 2. Macroadministrativos. En este caso se incluye información relacionada con más de una empresa. Número 3. Mesoadministrativos.
En este tipo de organigrama se incluye información de todas las empresas que forman parte de un sector. Debido a su magnitud, no se suelen elaborar por las empresas privadas, pero sí por las instituciones. Su uso sirve para visualizar un ramo específico de actividad. Tipos de organigrama por su ámbito. Estos organigramas se centran en el entorno donde se llevan a cabo las labores de una organización. Se dividen en dos tipos. Número 1, generales. Son aquellos que muestran detalles más genéricos de la organización de una empresa, siempre a un nivel jerárquico, general, sin meterse en muchos más detalles o relaciones internas. Número 2, específicos. Son aquellos que demuestran de forma detallada la estructura que compone un área determinada. Por ejemplo, el organigrama del departamento de marketing, es decir, se centra en mostrar un área muy concreta de la empresa. Y por último, tipos de organigrama por su contenido. En este caso se clasifican según la información que contengan. De esta forma se dividen en tres tipos. Número 1, integrales. Son aquellos organigramas que muestran todas las representaciones que componen las unidades administrativas de una organización. Además, señalan la relación jerárquica entre las unidades, generalmente a través de números. Los organigramas generales e integrales son equivalentes. Número 2, funcional. Este tipo de organigrama, además de representar la estructura organizacional de la empresa, indica las funciones que debe cumplir cada departamento. Esto permite dividir el trabajo de una manera eficiente y evitar confusiones durante la división de tareas. Además, facilita la comunicación dentro de la empresa y ayuda a los empleados a saber cuál es su rol. Número 3. Organigrama de puestos, plazas o unidades. En él se representan todos los puestos con los que cuentan una compañía para su buen funcionamiento. Ventajas de tener un organigrama. Una vez visto los diferentes organigramas que existen, la empresa debe elegir cuál de todos se adapta mejor a sus circunstancias. Es bueno que elaboren al menos uno de ellos, ya que todos cuentan con los siguientes beneficios. Número 1. Fija un rumbo claro a la organización. La elaboración de un organigrama ayuda a definir mejor los objetivos generales y concretos de cada departamento. Y además permite hacer un seguimiento de cómo estos se están llevando a cabo, pues se podrá seguir en todo momento el hilo de acciones. Número 2. Transparencia en la proyección profesional. Para los trabajadores, un organigrama aporta claridad en su camino de ascenso dentro de la compañía. Esto puede motivar al trabajador a querer escalar por el organigrama, ya que deja de ser una idea abstracta y se convierte en un objetivo real. Número 3. Entendimiento de la organización. El organigrama muestra la cadena de mando y define cómo se deben llevar a cabo las relaciones dentro de los departamentos. Número 4. Fácil coordinación entre los equipos. Una de las mayores ventajas de contar con un organigrama es el poder dividir y repartir las distintas tareas entre los distintos empleados, de más grandes y generales a más pequeñas y específicas, convirtiéndolas así en objetivos accionables que ayudarán al crecimiento y los beneficios de toda la compañía. Número 5. Detección de errores. Confeccionar un organigrama permite detectar posibles fallos en la estructura organizacional de la empresa. Al detectar estos fallos podremos corregirlos y de esta manera optimizar las funciones de cada trabajador. Por ejemplo, puede que dos personas tengan el mismo rol y no se hayan dado cuenta al no tener una clara visión de quién hace cada cosa. Número 6. Y última mejora, la comunicación. El organigrama es una herramienta perfecta para el área de recursos humanos, ya que a través de su modificación se pueden realizar ajustes que faciliten la comunicación entre empleados y equipos, mejorando de esta forma los sistemas de trabajo. Con todo esto me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 videos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal si te he servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor, déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo video.